Todavía me sudan las manos cuando paso por el pasillo de las harinas en el supermercado. No tiene sentido, lo sé. Es un olor específico, una mezcla de polvo seco y encierro que me regresa de golpe a ese agosto en la Sierra de Puebla. A veces cierro los ojos y todavía puedo sentir la vibración del motor de mi viejo sedán contra las palmas de mis manos. El aire acondicionado fallando justo cuando el GPS perdió la señal en la entrada de San Mateo de los Pinos. Eran las 4:42 de la tarde. Lo recuerdo porque miré el reloj del tablero con ansiedad, calculando cuánto tiempo de luz me quedaba para llegar a la cabaña que había rentado para terminar mi tesis. Buscaba silencio, esa paz rural que te venden en las fotos de internet, con niebla bajando por los cerros y olor a leña quemada. Lo que encontré fue una quietud diferente, una que se sentía pesada, como si el aire mismo tuviera más densidad de la cuenta. El pueblo era pequeño, apenas una calle principal de piedra mal puesta y casas de adobe con techos de teja roja ennegrecida por la humedad. No había nadie en la calle. Ni un perro, ni un niño jugando, nada. Solo el sonido de mis llantas sobre la piedra y el crujido de la suspensión. Me detuve frente a una tienda de abarrotes que tenía una cortina de metal oxidada, a medio caer. Necesitaba agua y algo de cenar. El silencio al apagar el motor fue tan súbito que me pitaron los oídos. Dentro de la tienda, el olor a maíz seco y jabón de barra era sofocante. Había una mujer detrás del mostrador, pero no me miró. Tenía la vista fija en un punto detrás de mí, o quizás en la pared, con una expresión tan neutra que parecía una máscara de cera. No me dijo buenos días ni me preguntó qué buscaba. Simplemente extendió la mano para recibir el billete cuando puse las cosas sobre el mostrador de madera desgastada. Sus dedos rozaron los míos, estaban helados, a pesar del calor pegajoso que empezaba a subir desde el valle. Llegué a la cabaña casi al anochecer. Estaba a unos 2 kilómetros del centro, aislada por una barda de piedra volcánica y rodeada de encinos que se retorcían con el viento. La llave giró en la cerradura con un quejido seco. Al entrar, lo primero que hice fue revisar la señal de mi celular. Nada. Solo un círculo gris que giraba y giraba. Sin servicio. Dejé el teléfono sobre la mesa de la cocina y me dediqué a desempacar. La primera noche fue lo más normal de todo el viaje, si es que se puede llamar normal a no poder dormir por el sonido de algo raspando contra la pared exterior. Pensé que serían ramas. El viento en la sierra es caprichoso y las sombras que proyectaba la luna a través de las cortinas delgadas dibujaban figuras alargadas en el suelo de madera. Me obligué a leer hasta que los ojos me ardieron, tratando de ignorar esa sensación de ser observado que te da cuando estás solo en un lugar desconocido. A las 3:15 de la mañana, el crujido cambió. Ya no era el roce errático de una rama, sino algo rítmico. 3 golpes suaves, casi imperceptibles, en la base de la ventana de la cocina. Luego silencio. Luego otros 3. Me quedé inmóvil en la cama, con el corazón martillando contra mis costillas, escuchando mi propia respiración. No hubo gritos, ni ruidos de pasos huyendo. Solo esa quietud absoluta que parece que te va a tragar. El lunes por la mañana decidí caminar hacia el pueblo para buscar un lugar con internet. El clima había cambiado, una neblina blanca y espesa se había tragado los cerros, reduciendo el mundo a unos pocos metros a la redonda. Mientras caminaba por la orilla de la carretera, noté algo extraño en las casas que pasaba. Todas tenían las puertas cerradas, pero en los marcos, alguien había esparcido puñados de sal y pequeñas hileras de ceniza. Pensé en supersticiones locales, en remedios contra la humedad o los insectos, pero la forma en que estaban colocadas, con una precisión casi obsesiva, me puso los pelos de punta. Al llegar a la plaza principal, vi a un grupo de hombres sentados en una banca. No hablaban. Solo miraban hacia el suelo o hacia el horizonte blanco. Cuando pasé junto a ellos, el ritmo de sus respiraciones pareció sincronizarse. Sentí sus ojos en mi nuca mientras me alejaba, una presión física que me hizo apresurar el paso hacia la pequeña oficina de correos, que era el único lugar que parecía tener una antena. La oficina estaba vacía. En el escritorio, un café todavía humeante dejaba una marca circular de humedad sobre un periódico viejo. Me quedé ahí parado, esperando que alguien apareciera. El reloj de pared avanzaba con un tic-tac metálico que retumbaba en el techo de lámina. Miré el periódico. La fecha era de hacía 3 días. El titular hablaba de una sequía en el norte, pero lo que me llamó la atención fue una nota pequeña en la esquina inferior, desapariciones en la zona alta sin explicación aparente. No había fotos, ni nombres.
Solo un párrafo corto que terminaba diciendo que las autoridades recomendaban no salir después de las 7 de la tarde. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Salí de ahí sin que nadie me atendiera. En el camino de regreso, encontré mi primer objeto fuera de lugar. En medio de la carretera, perfectamente alineados, había 3 zapatos de niño. No estaban tirados al azar, estaban colocados uno tras otro, apuntando hacia el bosque. Eran zapatos viejos, gastados, pero limpios de lodo a pesar de la humedad del suelo. Me quedé mirándolos un buen rato, con la mano en la boca, tratando de encontrarle una lógica. ¿Una broma? ¿Alguien que se le cayeron? Pero nadie pierde 3 zapatos de esa manera. Esa tarde, de vuelta en la cabaña, empecé a notar que las cosas en mi maleta no estaban como las dejé. Mi cepillo de dientes estaba mojado. Mi computadora, que juraría haber dejado cerrada, tenía la tapa apenas 1 centímetro abierta. Miré la pantalla. No había archivos nuevos, pero el historial de búsqueda mostraba una entrada que yo no recordaba haber hecho, una serie de coordenadas que, al intentar memorizarlas, se sentían como un nudo de números sin sentido. El miedo empezó a filtrarse por las grietas de mi racionalidad. Revisé las puertas, las ventanas, las cerraduras. Todo estaba en su lugar. Pero el olor, ese olor a harina vieja y tierra seca que sentí en la tienda de abarrotes ahora estaba impregnado en las cortinas de mi cuarto. Me senté en el suelo del baño, el único lugar sin ventanas, y me quedé ahí con una linterna apagada en la mano, ahorrando batería. Eran las 8:22 de la noche cuando escuché el primer susurro. No venía de afuera. Venía de las tuberías. Era un sonido sibilante, como aire escapando de un globo, pero con la cadencia de una voz humana que intenta pronunciar una vocal que no existe. Me tapé los oídos, apretando los párpados con fuerza. Las sensaciones físicas eran abrumadoras, el frío del azulejo contra mis muslos, el sabor metálico del miedo en la lengua, el zumbido de mi propia sangre en las sienes. Cuando finalmente me atreví a salir del baño, horas después, encontré algo que me rompió por completo. Sobre la mesa de la cocina, justo al lado de mi celular, había una pequeña figura hecha de ramas secas y cabello. No era cabello sintético. Era cabello humano, negro y áspero, atado con un hilo rojo que reconocí de inmediato. Era el mismo hilo de una de mis camisas que estaba en la maleta. Alguien había entrado mientras yo estaba encerrado en el baño, a escasos metros de mí, y no había hecho ruido. No habían forzado nada. Tomé las llaves de mi coche y mi celular. No me importó dejar mi ropa, mis libros o mi computadora. Solo quería salir de ahí. Corrí hacia el sedán, mis pies resbalando en la hierba mojada. La niebla era tan espesa que apenas veía el cofre del auto. Encendí el motor y las luces iluminaron la pared de vapor blanco. Puse reversa, pero el coche no se movió. Las llantas patinaban sobre algo blando. Bajé del auto, temblando, y alumbré con la linterna hacia el suelo. Bajo las ruedas traseras no había lodo. Había montones y montones de ropa vieja, amontonada con una densidad imposible, como si hubieran rellenado el camino con telas para evitar que yo saliera. Eran prendas de todo tipo, vestidos de mujer, camisas de trabajo, suéteres de niños. Todas estaban húmedas y olían a ese mismo polvo de harina. Sentí un movimiento a mi izquierda. Alumbré hacia los árboles y vi, por un segundo, una silueta. No era alta, ni aterradora en el sentido convencional. Parecía una persona encorvada, vestida con harapos de color gris que se confundían con la niebla. Pero lo que me heló la sangre fue la forma en que se movía. No caminaba, se deslizaba con una fluidez que no correspondía a un cuerpo humano, como si no tuviera huesos o como si el suelo no opusiera resistencia. Regresé al auto y cerré los seguros. Empecé a acelerar con desesperación, quemando llantas sobre la ropa hasta que finalmente sentí que el coche agarraba tracción sobre la piedra. No miré atrás. Manejé por la carretera de la sierra a una velocidad suicida, con la vista fija en la línea blanca que apenas se asomaba entre la niebla. A medida que bajaba de la montaña, la niebla se disipaba. Eran las 11:14 de la noche cuando vi las luces de una gasolinera de cadena nacional. Me detuve bruscamente bajo las lámparas de neón, sollozando sin darme cuenta. Me bajé del auto para revisar los daños, para asegurarme de que estaba en el mundo real, donde las cosas tienen nombres y precios. Al dar la vuelta hacia la parte trasera del coche, me quedé petrificado. Enganchado en el parachoques, había un pedazo de ese hilo rojo que habían usado para la figura en mi mesa. Y en el cristal sucio de la ventana trasera,
escrito con el dedo sobre el polvo del camino, había un mensaje que no estaba ahí cuando salí de la cabaña. No era una palabra, eran solo 3 números que se repetían, la hora exacta en la que había mirado el reloj por primera vez al entrar al pueblo. Llegué a mi departamento en la Ciudad de México a las 4 de la mañana. No pude dormir. Me pasé horas sentado en el sofá, mirando la puerta de entrada, convencido de que escucharía esos 3 golpes rítmicos en cualquier momento. Al día siguiente, intenté buscar el pueblo en los mapas digitales. Aparecía el nombre, San Mateo de los Pinos, pero las fotos satelitales mostraban solo un claro en el bosque, sin casas, sin calles, sin nada más que vegetación cerrada. Lo peor no fue el viaje, ni el miedo de esa noche. Lo peor empezó hace 3 días, cuando abrí mi maleta por primera vez después de semanas de tenerla arrumbada en el closet. Había dejado mis cosas ahí, por el trauma de no querer tocarlas. Cuando finalmente me armé de valor para sacar mi ropa, encontré algo que me quitó el aliento. En el fondo de la maleta, doblada con una pulcritud aterradora, estaba una camisa que no era mía. Era una camisa de hombre, vieja, gastada, que olía intensamente a harina y tierra seca. Y hoy, hace apenas una hora, recibí una notificación en mi celular. Una aplicación de recuerdos me mostraba fotos de hace un año. Pero la foto que apareció en la pantalla no era de hace un año. Era una selfie que yo no recordaba haberme tomado. En la imagen, estoy dormido en la cama de la cabaña. La luz de la luna entra por la ventana. Y justo al lado de mi almohada, desenfocada pero inconfundible, hay una mano pálida, con los dedos largos y helados, que está rozando suavemente mi cabello. No he vuelto a cerrar los ojos desde entonces. He revisado cada rincón de mi departamento, he puesto cámaras, he cambiado las chapas. Pero sigo sintiendo ese olor. Está en el aire acondicionado, en las sábanas limpias, en el vapor de la ducha. No sé qué me traje de ese pueblo, ni por qué me eligieron a mí. A veces, cuando el silencio es demasiado profundo en la madrugada, me parece escuchar el goteo de las tuberías. Y me pregunto, con un terror que me paraliza la garganta, si el crujido que escucho ahora en el pasillo es solo el edificio asentándose, o si finalmente han decidido terminar lo que empezaron en la sierra. Todavía guardo el uniforme en una bolsa de plástico sellada al vacío, al fondo del closet. No puedo tirarlo, pero tampoco soporto que su olor, ese rastro metálico de hospital mezclado con desinfectante barato y humedad, contamine el resto de mi ropa. Sucedió hace 3 años, cuando me asignaron mi servicio social como enfermero en un hospital rural cerca de Perote, en Veracruz. Un edificio de los años 50, con paredes descascaradas y pasillos que parecen estirarse cuando la luz del sol empieza a declinar. El turno era el de la noche, de las 8 de la noche a las 7 de la mañana. Los primeros meses fueron tranquilos, marcados por la rutina de administrar sueros, revisar signos vitales y anotar bitácoras bajo la luz parpadeante de las lámparas de emergencia. El pueblo era pequeño, rodeado de campos de cultivo que en octubre se llenaban de una bruma tan espesa que borraba las casas vecinas. A mediados de noviembre, el ambiente cambió. No fue algo obvio, sino una acumulación de detalles mínimos. El reloj de la estación de enfermería, uno analógico de marca genérica, empezó a retrasarse exactamente 12 minutos cada noche. Yo lo ajustaba al entrar, comparándolo con mi celular a las 20 horas, pero para las 3 de la mañana, las manecillas siempre marcaban las 2:48. Era una constante física, como si el tiempo en ese edificio se encontrara con una resistencia invisible. El 14 de noviembre, a las 2:15 de la mañana, estaba en el área de archivos, buscando el expediente de una paciente que acababa de ingresar por una crisis hipertensiva. El silencio en el hospital era absoluto, roto solo por el zumbido de un refrigerador de vacunas al fondo del pasillo. Mientras revisaba las carpetas, sentí un cambio en la temperatura. Fue una caída súbita, un frío seco que me hizo ver mi propio aliento bajo la luz del foco amarillento. En el estante más bajo, detrás de unos expedientes de la década de los 80, vi algo que me hizo fruncir el ceño. Era un zapato de descanso, uno de esos suecos blancos que usamos nosotros. Estaba cubierto de una capa fina de polvo grisáceo. Al recogerlo, noté que el interior estaba lleno de granos de arroz seco. No uno o dos, sino relleno hasta el tope, compactado con una fuerza que me obligó a usar una espátula para sacarlos. No había ninguna explicación lógica para que alguien hiciera eso en un hospital donde cada gramo de comida estaba controlado por el comedor. Regresé a la estación de enfermería con una sensación de náuseas.
Al mirar el monitor de seguridad de la entrada, vi a un hombre parado frente a la puerta de vidrio. No intentaba entrar, no tocaba el timbre. Solo estaba ahí, de pie bajo la lluvia fina, con un impermeable amarillo que brillaba bajo la luz de la calle. Lo que me perturbó fue su posición, estaba de espaldas a la puerta, mirando hacia la oscuridad del campo, pero mantenía los brazos extendidos hacia los lados, como si estuviera midiendo algo. Miré el monitor durante 5 minutos. El hombre no se movió ni un milímetro, a pesar del viento que sacudía los árboles cercanos. Cuando bajé la vista para anotar el incidente en la bitácora y volví a mirar la pantalla, la puerta estaba abierta. No había rastro del hombre, pero el sensor de movimiento de la entrada estaba bloqueado por una piedra pequeña, una piedra de río, lisa y perfectamente redonda, colocada en el riel de la puerta automática. Durante las siguientes 3 semanas, la paranoia se convirtió en mi única compañía. Empecé a encontrar esos granos de arroz en lugares imposibles, dentro del tensiómetro, en los bolsillos de mi bata que acababa de sacar de la lavandería, incluso debajo de mi almohada en el dormitorio de guardia. No eran muchos, siempre 3 o 4 granos perfectamente blancos y secos. El 3 de diciembre, la situación llegó a un punto de quiebre. Me tocaba cubrir el piso de pediatría, que estaba vacío esa noche. A las 3:30 de la mañana, escuché el sonido de una camilla moviéndose en el piso superior. El problema es que el tercer piso estaba clausurado por daños estructurales desde el terremoto de 2017. El sonido era rítmico, clac clac, clac clac, el metal chocando contra las juntas de las baldosas de granito. Subí por las escaleras de servicio, con la linterna de mi celular en la mano. Al llegar al tercer piso, el olor me golpeó de inmediato. No era el olor a viejo o a polvo que uno esperaría de un lugar cerrado. Olía a masa de maíz fresca y a flores de cempasúchil en descomposición. Empujé la puerta batiente y alumbré el pasillo. En el centro del corredor, las camillas que debían estar apiladas y encadenadas estaban alineadas en una fila perfecta, de extremo a extremo, formando un túnel estrecho. Caminé por el centro, sintiendo el metal frío rozar mis hombros. Al llegar a la última camilla, vi mi propio celular tirado sobre la lona negra. Me llevé la mano al bolsillo, el mío estaba ahí. Recogí el que estaba en la camilla. Era el mismo modelo, tenía la misma funda desgastada en la esquina superior derecha, pero la pantalla estaba encendida. Tenía abierta la aplicación de la cámara, en modo video. El video se estaba grabando en ese mismo instante. Al mirar la pantalla del teléfono que encontré, vi mi propia espalda. Me vi a mí mismo desde atrás, de pie frente a la camilla, sosteniendo el otro celular. Giré sobre mis talones con un grito atorado en la garganta, pero el pasillo estaba vacío. Solo estaban las camillas y el silencio que parecía vibrar. Bajé las escaleras saltando de 3 en 3, llegué a la estación de enfermería y agarré mis llaves. No terminé el turno. No avisé a nadie. Manejé de regreso a la ciudad con las luces altas puestas, mirando constantemente el espejo retrovisor. A los 2 días, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. No contenía palabras. Era solo una fotografía de la bitácora de esa noche. En la última página, donde yo debía haber firmado mi salida a las 7 de la mañana, alguien había escrito mi nombre completo con una caligrafía idéntica a la mía, pero con un detalle que me hizo vomitar. La hora de salida marcada era las 2:48. 12 minutos de retraso, la misma diferencia que marcaba el reloj de la estación. Nunca volví por mis cosas. Pedí mi baja argumentando problemas de salud mental y me mudé a otro estado. A veces, cuando voy caminando por la calle y veo a alguien de espaldas, con los brazos ligeramente extendidos, siento que el aire se enfría de golpe. Pero lo que realmente me quita el sueño ocurrió ayer por la tarde. Estaba preparando la cena y, al abrir una bolsa de arroz nueva, sellada de fábrica, encontré un objeto enterrado entre los granos. Era un botón pequeño, de plástico blanco, con 4 orificios. Es el botón que me faltaba en la manga izquierda de mi uniforme de enfermero, el que perdí esa última noche en el hospital y que nunca pude encontrar. Todavía no me atrevo a mirar debajo de mi cama. Sé que si lo hago, encontraré una hilera de granos de arroz apuntando hacia la puerta principal. El botón se quedó ahí, en el centro de la palma de mi mano, quemándome como si fuera un carbón encendido. Lo dejé caer sobre el montón de arroz y retrocedí hasta chocar con el refrigerador. El zumbido del electrodoméstico, que siempre me había parecido un ruido reconfortante y doméstico, de pronto adquirió la misma frecuencia que el de las neveras de la morgue del hospital. Me quedé escuchándolo,
con la respiración entrecortada, esperando que algo más sucediera. Pero la cocina estaba en silencio. Pasé el resto de la tarde sentado en la sala, con todas las luces encendidas. No podía dejar de pensar en las matemáticas de aquello. ¿Cómo llegó un botón arrancado en una sierra de Veracruz a una bolsa de arroz comprada en una sucursal de la Ciudad de México 3 años después? No hay logística que explique eso. No hay azar que lo justifique. Es una intrusión de lo imposible en lo cotidiano. A las 9 de la noche, el hambre fue sustituida por una compulsión nerviosa. Necesitaba saber. Me acerqué a la bolsa de arroz que había dejado sobre la barra. Con las manos temblorosas, vertí el resto del contenido en un tazón de vidrio transparente. El sonido de los granos chocando contra el cristal me recordó al roce de las camillas en el tercer piso. Busqué más objetos, pero no había nada. Solo arroz. Blanco, seco, inerte. Fue entonces cuando sentí el peso de la mirada. Esa sensación física, casi eléctrica, de que alguien está observando el punto exacto donde se une mi nuca con mi cráneo. No me atreví a girar la cabeza de inmediato. Primero miré el reflejo en la ventana de la cocina. El vidrio actuaba como un espejo oscuro debido a la falta de luz en el exterior. Al principio solo vi mi propia silueta, desdibujada y pálida. Pero luego, en el rincón inferior derecho del reflejo, vi la esquina de la bolsa de plástico sellada al vacío que guardaba en el closet. No debería estar ahí. Yo la había dejado en la habitación, al fondo, debajo de cajas de zapatos. Ahora estaba tirada en el pasillo, a medio camino entre el cuarto y la cocina. La bolsa estaba rasgada. No cortada con tijeras, sino desgarrada, como si algo con mucha fuerza pero sin herramientas hubiera tirado del plástico hasta vencerlo. Caminé hacia ella con las piernas pesadas, como si caminara a través del lodo. Al llegar, me agaché. El uniforme blanco estaba afuera, extendido sobre el piso de madera. Estaba perfectamente liso, sin una sola arruga, pero lo que me hizo ahogar un grito fue la manga izquierda. El botón que acababa de encontrar en la bolsa de arroz estaba cosido de nuevo en su lugar. El hilo era nuevo, de un color rojo vibrante que contrastaba con la blancura clínica de la tela. Era el mismo tipo de hilo que recordaba de las suturas en el hospital, pero cosido con una puntada tosca, irregular, casi violenta. En ese momento, mi celular vibró en el bolsillo de mi pantalón. El corazón me dio un vuelco. Lo saqué con torpeza. Era una notificación de la cámara de seguridad que había instalado en la entrada de mi departamento hace apenas una semana. El sensor de movimiento se había activado. Abrí la aplicación. El video mostraba el pasillo exterior de mi edificio, un corredor alfombrado y silencioso. No había nadie. El video duraba 10 segundos. Estaba a punto de cerrarlo cuando noté un detalle en el suelo, justo frente a mi puerta. Una piedra. Una piedra de río, lisa y redonda, estaba bloqueando el riel de la puerta, impidiendo que cerrara por completo. Un escalofrío me recorrió la columna. Miré hacia la puerta de entrada de mi departamento. No la había cerrado con llave al llegar del supermercado. Me acerqué lentamente, evitando hacer ruido con mis pasos. Puse la mano en el pomo de metal. Estaba helado. Al intentar girarlo, sentí una resistencia. No era el seguro. Era algo que empujaba desde el otro lado, una presión constante, rítmica, que sería unos milímetros y luego volvía a apretar. Acerqué el ojo a la mirilla. Lo que vi no fue el pasillo. Fue un color amarillo intenso, un plástico brillante que ocupaba todo mi campo de visión. El impermeable. Estaba ahí, pegado a la madera, tan cerca que podía ver las gotas de agua deslizándose por la superficie sintética, a pesar de que afuera no estaba lloviendo. Retrocedí un paso, tropezando con el uniforme extendido en el suelo. Al caer, mis manos tocaron la tela. Ya no estaba seca. Estaba empapada, una humedad viscosa que olía a tierra mojada y a esa masa de maíz fresca que había sentido en el tercer piso del hospital. Me arrastré hacia atrás hasta quedar acorralado contra la pared del pasillo. El reloj de mi celular marcó las 2:48 de la mañana. En ese instante, el sonido de la camilla regresó. No venía del piso de arriba, ni de la calle. Venía de dentro de mi propia habitación. Clac, 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 clac. El metal golpeando contra la madera de mi piso. No hay camillas en mi casa. No hay hospitales cerca. Pero el sonido es real, tan real como el latido de mi propio corazón que parece querer salirse del pecho.
La puerta de mi departamento empezó a abrirse lentamente. La piedra de río rodó hacia adentro, deteniéndose justo sobre el uniforme blanco. No grité. No pude. Mi garganta se cerró por completo mientras veía entrar una mano pálida, con los dedos largos y las uñas desgastadas, que buscaba apoyo en el marco de la puerta. Ahora estoy encerrado en el baño, escribiendo esto con los dedos entumecidos. He puesto el pestillo, pero sé que no servirá de nada. El olor a flores en descomposición está empezando a filtrarse por la rendija debajo de la puerta. Y lo peor no es el ruido, ni la sombra que se proyecta bajo la luz del pasillo. Lo peor es que, mientras miraba el espejo del botiquín hace un segundo, me di cuenta de algo que me ha dejado vacío por dentro. En el reflejo, mi propia camisa tiene el botón izquierdo cosido con hilo rojo. Y no recuerdo habérmela puesto hoy. De hecho, no recuerdo haberme quitado el uniforme en los últimos 3 años.